Bueno, Oscar Vela es un escritor, estuvo hace unos años aquí en Montevideo presentando una fantástica novela que se la recomiendo, editada por Alfaguara. Allí mostró además un gran cariño por el Uruguay y bueno, ahora es un gusto recurrir nuevamente a él. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Jaime. Qué gusto escucharte y verte a los años. Son cerca de 4 años. Es verdad. Está más viejo, ¿viste? Es verdad, y más canoso, aunque Oscar está cada vez más joven, ¿eh? Tú estás igual, tú estás igual. Bueno, muchísimas gracias por Qué gusto. por el contacto. Y bueno, lo que queríamos hacer desde aquí era tratar de entender lo que pasó la semana pasada, porque realmente las noticias que llegaban eran como asociaciones indigenistas protestaban, y ahí estamos viendo algunas imágenes realmente muy duras de violencia en las calles de Quito. Protestaban, se dio esta situación tan violenta y que hicieron prácticamente que hacer temblar al propio gobierno del presidente Lasso. Entonces, queremos saber cuál es el problema de los indígenas, si es realmente así, si se utiliza, como sabemos que muchas veces se utilizan algunas causas para otro tipo de intereses quizás más políticos, por otras instituciones. Querer saber qué pasó, Oscar. Gracias, Jaime. Bueno, la lectura es precisamente la segunda de la que hablaste ahora. Es más bien una utilización, en este caso, del grupo indígena. Esta es la segunda ocasión que se los utiliza de forma tremendamente violenta a pretexto de un paro nacional organizado por las comunidades indígenas, por la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas, intentar un golpe de Estado. El primer evento con esta violencia inusitada, una violencia que no habíamos tenido nosotros nunca en el Ecuador, se dio en el 2019 en contra del gobierno de Lenín Moreno, el presidente anterior. Enemigo acérrimo de Rafael Correa y de sus huestes. Y ahora, junio del 2022, se da exactamente el mismo episodio, más violento, porque además duró más tiempo, aproximadamente 17 días, a pretexto también de un paro nacional indígena en el que entran otras fuerzas, sobre todo infiltradas, más bien de tinte terrorista, a través de unos comités de la Revolución Ciudadana. Son exactamente lo que son los CDRs en Cuba, ¿no? en La Habana, que están muy bien organizados, muy bien armados, y lo que han creado es una suerte de guerrilla urbana que empezó a aterrorizar a la población precisamente en medio del conflicto que buscaba, teóricamente, reivindicaciones sociales, reivindicaciones económicas, necesidades urgentes que debía atender el gobierno a favor de los indígenas, de las comunidades indígenas, que son comunidades con muchísimas necesidades desatendidas, desafortunadamente en los dos últimos gobiernos también, no solo en el de Correa de 10 años, sino en el de Lenín Moreno y ahora en el de Guillermo Lasso, en el que vamos apenas un año, y que desgraciadamente, como suceden estas cosas, esas necesidades, esa lucha social, esa reivindicación, esa protesta que inicialmente buscaba esta atención de sus necesidades quedó absolutamente opacada por un claro intento de golpe de Estado que en aras de la democracia y por fortuna no se llegó a concretar, Jaime. ¿Y qué tan en riesgo está la institucionalidad con este panorama tan complejo que estás mencionando? Porque una cosa es esto último que decías, que quizás se podía llegar a ese golpe, pero bueno, capaz que uno dice, bueno, no, pero en la realidad las instituciones están lo suficientemente sólidas como para que eso no suceda, pero escuchándote y viendo las cosas que estamos viendo, uno dice, bueno, en realidad ese riesgo institucional es permanente, o por lo menos no es ninguna locura pensarlo en esos términos. No, absolutamente, Jaime. Yo digo que la democracia está en equilibrio, en vilo, y desgraciadamente la desinstitucionalización del Ecuador es grave, es muy grave. La justicia por un lado, el poder legislativo por el otro, el poder ejecutivo en tercer lugar, han dejado de tener la confianza social
que requieren estas instituciones precisamente para sostener un gobierno democrático. Y esto es lo que estamos viviendo hoy día, tras la finalización del paro, luego del fracaso del golpe a nivel legislativo y a nivel de fuerza, a nivel de violencia. No se logró concretar el golpe de Estado. A lo que se llegó es a un acuerdo en principio de varios puntos de los que solicitaban los indígenas, entre esos la reducción del precio de los combustibles, un acuerdo que se lo terminará de negociar de aquí en 90 días. Lo que vivimos hoy, lo que sentimos todos, es que estamos en una suerte de tregua de 90 días, pero con la institucionalidad frágil que hoy tenemos, es muy probable que estos hechos de violencia regresen. Sí. Y aquí, Jaime, hay dos vértices, digamos, de este golpe de Estado, que por la coyuntura, en virtud de este paro nacional, se juntaron, pero son el agua y el aceite. Se juntaron las comunidades indígenas, dejemos aparte a las necesidades reales, auténticas del grupo indígena, del colectivo indígena del país, con necesidades auténticas, y por el otro lado, los líderes indígenas, el que está allí en la pantalla que ustedes pueden ver que está hablando en aquel foro, Leonidas Issa, que es un hombre de ideas mariateguistas, maoístas, que ha adoptado la filosofía básicamente en la que se inspiró Sendero Luminoso en el Perú en los años 80, y que busca, a decir de él, en un libro que acaba de publicar hace poco tiempo, y además en varios coloquios y foros, él lo que busca es el comunismo indoamericano en el Ecuador o la barbarie. Esas son sus alternativas, aquí no hay otra opción. Y él es el primer artífice de este intento de golpe de Estado. Y el segundo, su compañero de golpe de Estado, en este caso, con quien armó todo este tema, Rafael Correa desde Bélgica, que es ya la segunda ocasión que lo intenta. Lo intentó con Lenín Moreno, fracasó en octubre de 2019, en un hecho exactamente igual a este. Y Rafael Correa, evidentemente, con otras intenciones. Los dos son enemigos acérrimos, entre paréntesis. Rafael Correa fue el gran perseguidor de los indígenas en el Ecuador. Prácticamente los silenció, los humilló durante muchos años, los despojó de sus sedes sociales. Leonidas Issa fue uno de los grandes perseguidos, agredido, humillado por Rafael Correa, pero ahora coyunturalmente estuvieron juntos, entraron juntos a esta lucha para derrocar al gobierno de Lasso, y probablemente lo que venía, si es que lograban este cometido, era una decisión brutal, con mucha violencia probablemente, para ver quién terminaba gobernando este país, o el comunismo indoamericano por un lado, o las facciones violentas, más bien de tinte terrorista, de guerrilla urbana, de Rafael Correa, que es quien intenta, a como dé lugar, volver al Oscar, buen día. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo ha sido el manejo de las necesidades básicas de la población en general? ¿Existió algún tipo de desabastecimiento? ¿Cómo es la situación actual? El manejo general de las necesidades básicas, tanto en el gobierno de Lenín Moreno de 4 años como el de Guillermo Lasso hoy, 1 año y algo, 1 año y un mes, ha sido bastante deficiente, por decirlo menos. Esta es una crónica de una muerte anunciada. Apenas entró Guillermo Lasso al gobierno, lo primero que se le dijo, y se lo dijo en varias ocasiones, y asumo que sus asesores y la gente del gobierno se lo habló al oído muchas veces, es lo primero, las necesidades de esa gente. El estrato más bajo de la población, campesinos, indígenas, especialmente, digamos, contenidos en ese estrato, debían ser objeto de toda la atención. Desgraciadamente, la pandemia, el manejo macroeconómico, los números en grande, la inversión extranjera, etcétera, cosas que eran importantes, necesarias de atender, se atendieron en primer lugar. Y este es el resultado. En 1 año y un mes tenemos nuevamente otro octubre del 2019, como decimos nosotros. Ahora fue junio del 22. Y si es que esto no se corrige, tendremos probablemente un noviembre o un diciembre o quién sabe, un enero del año siguiente, un episodio de violencia tan grande como el que ya vivimos, que fue realmente impactante, ¿no? Así que desatendidas las necesidades básicas por el momento. Para terminar, Oscar, simplemente hacer una mención de recuerdo para lo que fue el manejo de la pandemia. Nos enterábamos al comienzo de la pandemia del 2020 que en Guayaquil la gente literalmente se moría por la calle. Fue un manejo errático, equivocado, por momentos ausente, que creo que fue de los más preocupantes de todo el continente. Te comento, Jaime, precisamente. A ver, efectivamente fue así.
El manejo del inicio de la pandemia fue muy errático, finales del gobierno de Lenín Moreno, con muchos problemas, sobre todo en Guayaquil. Efectivamente, murió muchísima gente por la improvisación, por la falta de preparación, por la inacción de aquel gobierno en ese momento. Sin embargo, todo esto se corrige el momento que entra Guillermo Lasso, y es algo que no se le puede reprochar y que de hecho se lo resalta mucho. Si algo hizo el gobierno de Guillermo Lasso es solucionar casi inmediatamente el problema, al punto de que apenas entra, en los primeros 2 meses de su gobierno, se vacuna un porcentaje elevadísimo de la población, 78%. Unos niveles de vacunación altísimos, creo que de los mejores del continente y del mundo en general, y terminamos con unos índices de vacunación fabulosos. Eso es algo que siempre se lo ha resaltado y hay que reconocerlo. Este gobierno endereza el errático manejo del gobierno anterior en cuanto a la pandemia, y es uno de los temas en los que al menos tiene una calificación moral. Muy bien, Óscar, muchísimas gracias. El libro que encuentran, la novela de Óscar, es Náufragos en Tierra. A los amigos de Alfaguara podían traer otro de los libros de Óscar Vela a Montevideo, pero Náufragos en Tierra está aquí, así que los invito a leer. Son las 9 menos cuarto de la mañana aquí. Ahí en Quito, ¿qué hora es? Ahora son las 6:45. Te hicimos madrugar. Qué horrible, perdón. Madrugué. Al menos. Muchísimas gracias. Y bueno, nos encontramos pronto, Óscar. Gracias por atendernos. Gracias y un gustazo. gusto verte, Jaime, y a todos. Que pases muy bien. Un gusto escucharlos.